En el siguiente ejercicio nos dice dos movilidades separadas por 0,3 kilómetros se dirigen hacia un punto de alcance. Calcular la velocidad del primer móvil si la velocidad del segundo móvil es de 30 kilómetros sobre hora y el tiempo de alcance es de 5 minutos. Al decir punto de alcance y tiempo de alcance, automáticamente me habla de esta situación. Por ende, yo voy a tener dos movilidades, la movilidad A y la movilidad B, que se están dirigiendo en un mismo sentido hacia un punto de alcance. Sí, hacia un punto de alcance. Me dice también que están separadas por 0,3 kilómetros. Es decir, acá yo tengo una distancia inicial de 0,3 kilómetros. Sí, 0,3 kilómetros. Además de eso, me habla de que debo calcular la velocidad del primer móvil, es decir, la velocidad A es la que no conozco. Y la velocidad B me dice que es de 30 kilómetros sobre hora. Y todo esto sucede en un tiempo de alcance, de aquí hasta donde le dé alcance, de 5 minutos. 5 minutos. Muy bien, lo que hago ahora es elegir la unidad de medida con la que voy a trabajar. ¿Sí? Debo elegir la unidad de medida. O bien kilómetros y horas o bien metros y segundos. Tengo kilómetros y horas, acá está en kilómetros, y tengo uno que está en minutos. No tengo ninguno que me diga metros y segundos, por ende me conviene trabajar en kilómetros y horas, minutos, transformarlo a horas. ¿Sí? A horas. Entonces, la unidad de medida que estoy escogiendo para trabajar es kilómetros y horas. Hago la conversión de los minutos. Tengo acá 5 minutos. Anoto el por. Recordamos que un minuto, en una hora hay 60 minutos. ¿Por qué tenemos que transformar esto a horas? Entonces hago mi línea de conversión. Si tengo minutos arriba, abajo tiene que haber minutos. Entre 1 y 60, anoto 60 para que los minutos vayan abajo y una hora en la parte superior. Minuto con minuto se va. Como es una conversión corta, directamente 5. Recuerden que con el denominador se divide, 5 dividido entre 60. El por 1 no le anoto porque ya dijimos que cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. 5 dividido entre 60. El 5 dividido entre 60 me da 0,08 horas. ¿Sí? 0,08 horas. Entonces, en vez de yo trabajar con 5 minutos, voy a trabajar con 0,08 horas. Ahora paso a lo que es la fórmula. Y en la fórmula nos estamos refiriendo al tiempo de alcance. ¿Sí? Al tiempo de alcance. Coloco entonces acá. Tiempo de alcance es igual a distancia velocidad A menos velocidad B. El tiempo de alcance conozco cuánto es, distancia también, velocidad A es mi incógnita y la velocidad B conozco. Entonces tengo que despejar la velocidad A. ¿Cómo hago este despeje? Recomendación. Cuando tengo este tipo de despejes, reitero, es recomendable hacer desaparecer el denominador. Y más aún si la incógnita que quiero despejar está en el denominador. Así que como en el anterior ejercicio, esto está dentro del denominador, por ende lo voy a tomar como uno solo, como si fuera una sola variable para poder moverlo. ¿Sí? Si todo esto está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Es decir, yo agarro tiempo de alcance y esto pasa a multiplicar entre paréntesis. ¿Sí? Velocidad A menos velocidad B. ¿Ya? Porque en realidad todo esto se está multiplicando por el tiempo de alcance, por eso utilizo paréntesis. Igual, que me quedó acá, distancia. Ahora, yo necesito
yo necesito que los paréntesis desaparezcan. Pero solamente puedo notar sin paréntesis cuando todo esto esté solo, sin el tiempo de alcance. Es por eso que este tiempo de alcance que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Puedo decir que está multiplicando como operación principal la multiplicación porque existe entre paréntesis. Es como si fuera una sola variable, ¿sí? Entonces, está multiplicando, pasa a dividir. A este lado, así, igual a distancia, tiempo de alcance, está dividiendo. Entonces, a este lo que me va a quedar, solo velocidad A menos velocidad B. Y como está solito, sin nadie, estos dos términos, ya no es necesario el uso de paréntesis. Directamente lo noto así. Recordemos, mi incógnita es la velocidad A. Esta es mi incógnita. Este tiene que quedarse solo. Ahora, el hecho de haber hecho desaparecer los paréntesis al pasar el tiempo de multiplicación a división, acá se han transformado en dos términos, velocidad A menos velocidad B. Entonces, recordemos, cuando estábamos hablando de restas y sumas, si estás restando, al otro lado pasa a sumar, o si estás sumando, al otro lado pasa a restar. O si nos referimos a los signos, si está con signo negativo, al otro lado pasa con signo positivo. Si está con signo positivo, con negativo, y si es con negativo, con positivo. ¿Sí? En este caso, la velocidad B está con negativo, o está restando. Entonces pasa al otro lado a sumar, ¿sí? Es decir, aquí se va a quedar de esta manera. Lo conectamos acá, igual a distancia, tiempo de alcance, está restando, pasa a sumar. Pero no pasa ni al numerador ni al denominador. Pasa como otro término, más velocidad B. Y esta va a ser la velocidad A, ¿sí? Entonces, una vez que ya he hecho esto, me doy cuenta que ya está despejado. Yo puedo reemplazar datos acá directamente. Lo voy a hacer aquí mismo. Distancia. ¿Cuánto es mi distancia? 0,3 kilómetros. 0,3 kilómetros. Dividido. Tiempo de alcance. Era 5 minutos. Convertido sería 0,08 horas. Más velocidad B, que es 30 kilómetros sobre hora. ¿Sí? De esta manera. Agarro entonces la calculadora para calcular velocidad A y anoto 0,3, y en la calculadora 0,3 dividido, que es fracción, dividido entre 0,08 más 30. En este caso no necesito hacer uso de paréntesis en esta división, es decir, acá paréntesis y paréntesis, ya que cuando yo ingreso en la calculadora sumas de estas multiplicación y división, la calculadora lo primero que va a resolver siempre son las multiplicaciones y las divisiones, y después las sumas y las restas. Así que una vez ingresado esto a la calculadora, yo tengo la respuesta de 33,75. ¿Sí? 33,75. La velocidad. Las velocidades, sus unidades son kilómetros y horas y metros sobre segundo. En este caso estoy trabajando con kilómetros y horas, por ende la velocidad va a ser kilómetros entre horas. Ahora esto también tiene su explicación, ¿sí? No es que aparece de manera mágica. ¿Sí? Acá tengo mi respuesta. Y vamos a la parte de las unidades de medida. En esta parte tengo kilómetros, acá dividido entre horas, más kilómetros y horas. Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Kilómetros y horas más kilómetros sobre horas, según ecuaciones dimensionales, sigue siendo kilómetros sobre horas. Esta es la unidad de medida que está siendo parte de mi respuesta. Por ende, la primera movilidad, el primer móvil, para dar alcance al segundo móvil en un tiempo de 0,08 horas o 5 minutos, estando separados por una distancia de 0,3 kilómetros, la velocidad del primer móvil debe ser 33,75 kilómetros. Y si nos fijamos, es mayor. Sí, por ende está bien la respuesta. Sí se va a dar un tiempo de alcance.